Hola, hola, hola a todos. Espero que estéis comenzando esta semana con energía, con ganas de comeros el mundo y con ganas de seguir mejorando y creciendo a nivel personal. Porque al final esa es la base de todo, al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Estoy grabando este vídeo porque he estado pensando sobre la propuesta que me hizo Mari Bozo. Y bueno, he estado pensándolo, cuento mi historia, no la cuento, qué interés va a tener, puede ayudarles o no puede ayudarles. Y partiendo de la base de que durante mucho tiempo yo tuve la creencia de que no me quería exponer a los demás, de que me iban a juzgar, de que a quién le iba a interesar mi vida, de que iba a sufrir en definitiva cuando me exponía a los demás. Y en base a todo lo que yo he vivido y a todo lo que he aprendido, he decidido contar esa historia que me pedía Mari, o parte de esa historia, porque es imposible contarlo todo, ¿no? Pero con la premisa que quiero partir es con la idea de que no lo hago con la idea de que me idolatréis, y si alguien me está idolatrando le pido por favor que piense sobre esa idea, porque eso no beneficia a nadie, ni a la persona que idolatra ni al idolatrado, ¿no? Los que estamos estudiando y practicando un curso de milagros ya sabemos que cuando vemos a alguien como superior a los demás o como alguien muy alejado de nosotros mismos, nos estamos haciendo daño y tampoco estamos beneficiando a la otra persona. Así que no lo hago con esa intención de que me admiréis, de que me idolatréis, ni nada de eso, porque sé que no beneficia a nadie. Así que parto de esa premisa. Y si lo estoy haciendo es, primero, por esa creencia que yo tuve de que exponerme era dañino, hacía daño, etcétera, y como inspiración para que personas que puedan estar en la misma situación, que crean que exponerse a los demás es hacerse débiles, porque te pueden hacer daño, porque te pueden juzgar, etcétera, etcétera, para que vean que hay una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Y yo ahora ya la he aprendido. Y además, si contando mi historia puedo ayudar a alguien, no porque sea mejor que nadie, porque no lo soy, evidentemente no lo soy, soy una persona de carne y hueso como todos vosotros, soy un alma como todos vosotros, y todos tenemos el mismo potencial, un potencial infinito, ¿no? Pero si puede ayudar a que alguien vea un poquito de luz de cómo yo lo he hecho y puede agarrarse a algo de lo que yo he hecho para practicarlo, para ponerlo en funcionamiento y ver si a ella, a esa persona también le funciona, por ese motivo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces voy a ir contestando todas esas preguntas que me hacía Mari y espero que os sirvan de ayuda. No lo toméis como axiomas, como algo que funcionan siempre, sino simplemente es mi experiencia, cómo me ha ido a mí. Si os interesa algo de lo que yo comento aquí, podéis probarlo, puede que os funcione también o puede que no, porque cada uno tiene su vida, su forma de ver las cosas, su percepción, y no todo el mundo tiene las mismas herramientas, ni las mismas herramientas le funcionan a todo el mundo. Así que simplemente es a modo de ejemplo, ¿no? Y que cada uno haga lo que más le convenga. La primera pregunta es que si podía contar mi experiencia, ¿no? Y que cuánto tiempo llevaba aplicando esta filosofía. Mira, desde que yo era una niña muy pequeña, yo me di cuenta de que tenía cierto interés por cosas que los niños de mi edad no tenían. A mí me gustaba más estar con los mayores que con los niños. Yo recuerdo que cuando era una niña y nos juntábamos en las reuniones familiares, yo no quería estar en la mesa sentada con mis primos, con los niños, yo prefería estar en la mesa de los mayores, porque me parecía que todas esas conversaciones que tenían los niños eran banales, ¿no? No me aportaban demasiado. Y yo quería empaparme de las conversaciones de los mayores. Me gustaban escuchar cosas con más sentido, más trascendentes, como que estaban por encima de mi nivel en aquel momento. Yo era una niña y yo escuchaba conversaciones de adultos y eso me gustaba, aprender cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y eso que en principio podría parecer una ventaja, ¿no? Porque era como un hambre de aprendizaje que tenía, para mí supuso muchísimo sufrimiento, porque sin darme cuenta fui creciendo, me fui alejando de las personas de mi entorno. No me sentía integrada ni con mis primos, ni en el colegio, ni en mi grupo de amigos. Me sentía diferente, me sentía la oveja negra, ¿no? Y eso fue una fuente de sufrimiento muy profunda, durante muchos años, ¿vale? Sin embargo, yo me daba cuenta que me gustaban ciertas cosas, me gustaba ver cómo funcionaba la mente humana, me gustaban esas estadísticas de cómo funcionaban los humanos de forma invisible, ¿no? De las cosas curiosas. Recuerdo que cuando estaba en el instituto leí un libro que se llamaba Inteligencia Emocional y para mí fue como un shock. Me encantaba descubrir cómo funcionaba ese cerebro, ¿no?
Pero bueno, todo ese tipo de cosas lo que me hacía era diferenciarme más de los demás, porque la mayoría de la gente estaba de mi edad, estaba pensando en otro tipo de cosas, en divertirse, en salir de fiesta, a mí todo aquello no me gustaba, y más reforzaba la idea de que estaba excluida, de que estaba sola, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta de que esto iba un poco creciendo, ¿no? Y en ese momento, cuando estaba quizás a finales de mi época del instituto, principio de la universidad, apareció en mi vida un curso de milagros, ese libro tan famoso que en varios otros libros hablaban de él y que me recomendaban, y decidí empezar a leerlo, pero fue tan complicado para mí que lo abandoné. Dije, esto es imposible, no comprendo nada, ni un párrafo de lo que pone aquí. Entonces yo, bueno, pues no sabía qué seguir leyendo, no sabía qué hacer. Y recuerdo que en esos primeros años de universidad incluso me creé un blog y donde yo escribía artículos sobre lo que yo entendía sobre la vida, filosofaba yo misma, me hacía preguntas, sacaba conclusiones de las experiencias que me iban sacando, y eso me gustaba, ¿no? Pero no sabía muy bien qué provecho yo le iba a sacar a aquello, solo sabía que eso me apasionaba, pero no sabía ni cómo seguir, ni cómo sacarle partido, ni qué hacer con aquello, ¿no? De hecho, leí algún otro libro después. Recuerdo que el libro del secreto para mí también fue fundamental, no fue como un gran descubrimiento, pero nada más, ahí se quedó. No sabía tampoco por dónde seguir. Eran unos años en los que no había tanta información como hay ahora, a través de internet, a través de todo, y no sabía cómo seguir, ¿no? Pasaron diferentes acontecimientos en mi vida y no fueron sencillos, ¿no? Como cada uno de nosotros en nuestra vida. Unos más intensos, otros menos, pero cuando uno los vive, para uno son los más dolorosos, los más intensos, los más injustos, los más traicioneros, como lo queramos llamar, ¿no? Porque cada uno traemos nuestra herida, ¿no? Y bueno, pues fui sobreviviendo como pude y durante muchos años estuve luchando contra esos problemas sin darme cuenta de que la lucha no era la solución. Pero bueno, llegó un acontecimiento bastante duro en mi vida, que fue la enfermedad de mi marido. Le detectaron un cáncer de riñón de repente y tuvo que ser operado casi de urgencia. Bueno, no nos dieron la operación de urgencia, pero no nos daban mucha esperanza, ¿no? Y ahí me di cuenta que no sabía qué hacer. Todavía yo no me había adentrado en el mundo del crecimiento personal, pero me di cuenta que inconscientemente o conscientemente, no sé cómo fue aquello, pero me agarré a lo que yo había leído en El Secreto, ¿no? Y en esa esperanza de que aquello pudiera solucionarse bien, con la fe de que tenía que suceder, porque lo deseaba con todo mi corazón, ¿no? Y entonces me di cuenta de que, bueno, pues estaba echando mano a algo que bueno, había leído en aquel libro y me estaba produciendo confianza, me estaba produciendo fe, porque yo había tenido una mala experiencia con la fe en Dios cuando era niña, con la catequesis, con las clases de religión en el colegio y ese tipo de cosas, y me había alejado un poco de la fe. No de la fe en Dios, porque sí, yo siempre creí que había algo, pero no del Dios que me contaban a través de la Iglesia Católica. Entonces me despegué un poco de esa fe, ¿no? Pero cuando sucedió este acontecimiento tan doloroso en mi vida, es como que me agarré de nuevo a algo que no me gustaba llamarlo Dios por esa mala experiencia que había tenido, pero yo sabía que estaba confiando en algo, ¿no? Y que estaba agarrándome a algo que me ayudó mucho y además al final salió bien. Con lo cual yo tuve la sensación de que esa fe que tuve y que esa acción que tuve aplicando lo que ponía la ley del secreto, ¿no? El libro del secreto, casualmente o no funcionó. Y la operación salió bien, le quitaron su riñón y está sano y salvo, ¿no? Y además nos cambió la vida, tanto a mí como a él, como a mi marido, ¿no? Que era una persona súper miedosa, hipocondriaca, no vivía ni disfrutaba de casi nada, pero el cáncer fue su bendición y la de todos, ¿no? Y empezó a cambiarnos la vida a todos, ¿no? Entonces el camino no ha sido fácil. ¿Desde cuándo estoy aplicando esto? Pues como estoy contando, hubo muchos momentos en mi vida en que quizás lo estuve aplicando sin ser consciente de todo esto, ¿no? Pero fue como hace 4 o 5 años cuando yo me adentré de lleno en el mundo de crecimiento personal, cuando tenía, como expliqué en el taller, una vida bastante plana, bastante monótona, donde aparentemente lo tenía todo, pero yo no me sentía feliz, no me sentía realizada, no me sentía plena, no tenía ilusión, motivación por hacer nada extraordinario, ¿no? Y cuando empecé a leer en temas de crecimiento personal, ahí despertó mi chispa, ¿no? Y ahí dije, ostras, esto me encanta, ¿cómo no lo he descubierto antes? Y me di cuenta que era un camino infinito. En aquellos años de mi época de instituto y universidad no sabía por dónde seguir, pero ahora sí, ahora había muchísima información, muchísimos libros, muchísimos mentores, muchísimos cursos. Y bueno, empecé por el primero, con el que a mí me hizo clic en la cabeza, con ese libro que, como dije en el taller, La voz de tu alma, de Laín García Calvo, y entonces decidí leerme todas sus sagas, que tenía
varias sagas de libros y empecé por ahí. Fui a su evento, ahí rompí muchas creencias, porque caminé por el fuego descalza, y ahí empezó todo, y claro, llegó un momento en que dije, bueno, ya me he leído todo lo que tiene la IN, ¿cómo puedo seguir? Y fue clave en mi vida que a partir de esos libros él nos proponía que nos juntáramos con otras personas a leer y a compartir las enseñanzas de sus libros, ¿no? Entonces decidí meterme en su grupo de Facebook y bueno, meterme en un grupo de estudio de uno de sus libros. Y a partir de ahí me di cuenta del potencial que tenía unirse a otras personas a aprender las mismas cosas y la capacidad que teníamos los unos a los otros de sostenernos, de darnos apoyo, de que cuando nos venía un bajón nos ayudábamos los unos a los otros. Y así empecé con dos grupos de lectura y estudio de los libros de Laín García Calvo. Esos grupos a día de hoy los mantengo, ya hace varios años que comencé, porque me di cuenta que eran un gran tesoro. Por eso cuando yo decía que este grupo que tenemos aquí también lo puede ser, no lo digo por decirlo, lo digo con conocimiento de causa, porque cuando hay personas que tienen la misma intencionalidad, que tienen ganas de superarse, ganas de crecer y ganas de apoyar a los demás, se genera un ambiente que es súper poderoso y que nos puede ayudar a todos a seguir creciendo, a salir del bache cuando caemos, y lo digo por eso, por experiencia, porque a mí me siguen ayudando mi grupo, y porque si no hubiera sido por ellos yo seguramente habría abandonado muchas cosas. Por eso, esa es una de las claves en las que yo me he agarrado cuando he tenido un bajón, cuando he tenido problemas, porque todos tenemos problemas y los vamos a seguir teniendo. Pero el apoyo de mi grupo, de las personas de mi grupo, ha sido fundamental y lo sigue siendo a día de hoy. Me sentiré siempre agradecida por haber tomado esa decisión y por haberme mantenido ahí, porque ha pasado mucha gente por estos grupos que al final se han ido. Pero las personas que quedamos son las personas que yo creo que seguimos creciendo a un nivel más rápido. Las personas que se van del grupo no quiero decir que no crezcan, pero sí que hay momentos de bajón y cuesta más reengancharse. Sin embargo, cuando estás en un grupo que tira hacia adelante siempre, te arrastran en la misma dirección. Así que, evidentemente, claro que he tenido momentos de saboteo, de problemas, de acontecimientos que me han hecho venirme abajo, pero la diferencia está en que cuando tienes las herramientas es mucho más fácil salir de esos momentos de bajón, y sobre todo lo haces mucho más rápido, ¿no? Con lo cual el tiempo que te mantienes ahí abajo cada vez es menor, y esa es la clave del crecimiento, yo creo. Todos vamos a caer en algún momento u otro, hay que ser conscientes de eso, pero la clave está en saber salir rápido, porque esa es la manera de empezar a crecer de nuevo y no pasarlo tanto tiempo mal ahí, ¿no? Con esa ayuda he salido en muchos momentos de mis saboteos y también con la ayuda de mi madre, ¿no? Tengo la suerte de que mi madre está metida en todo este mundo del crecimiento personal también, nos llevamos muy bien, y cuando tengo un bajón ella es la que me empuja también. O sea que tengo esos dos pilares fuertes que me ayudan a salir de ahí. Y luego hay otras muchas herramientas, ¿no? Meditar, ponerte música. La música para mí es la medicina más potente que existe, porque es inevitable. Fijaros que todas las personas escuchamos música de una manera u otra, nos guste un estilo, nos guste otro, pero la música es la medicina que alegra el alma. Además es gratuita y está en todos sitios, así que yo la uso como herramienta. Y cuando tienes un momento de bajón, ponte una canción que te anime, con un mensaje bonito, con una melodía y un ritmo que te alegren, que no te dejen en la melancolía o en la tristeza en la que estás subida, porque para mí es fundamental. Hay otras herramientas que son muy poderosas, como el baile. A mí, por ejemplo, no me gusta bailar y no lo uso demasiado, pero a la gente que le gusta bailar, simplemente bailar cambia tu fisiología, cambia tu estado emocional y te saca muy rápidamente del estado en el que puedas estar. Hay muchísimas herramientas, pero yo las que más he utilizado ha sido la lectura, el apoyo de mi grupo y el de mi madre, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se presentaron? No hay un patrón. En mi caso no hay un patrón de cada cierto tiempo caigo de bajón y subo. Pero cuando caigo, lo que tengo claro es que ya no me encierro en mí misma, que era lo que hice durante muchos años, y ya no le echo la culpa a los demás, que me he tirado muchísimos años echándosela, he sido víctima durante muchos años, hasta que me he dado cuenta que la solución no está en echarle la culpa a los demás, porque en ese momento es como si te pusieras una esposa y no puedes hacer nada por salir de ahí, sino que me empiezo a preguntar para qué me está pasando esto a mí, y empiezo a buscar soluciones, y empiezo lanzándole mensaje a mi mente subconsciente de que me enseñe las posibles soluciones que todavía no veo. Entonces, esa para mí ha sido una herramienta fundamental. ¿Qué puedo hacer para salir de esta solución? ¿Para qué me está sucediendo esto a mí? ¿Cómo puedo cambiar para que esto no me siga afectando de la manera negativa que me está afectando? Esas son las preguntas que yo le lanzo a mi mente subconsciente cada vez que me encuentro en un momento difícil, ¿no?
Y dice, ¿cómo ha sido tu relación con tu entorno? Los que no te apoyaron y no creyeron, y con los que sí. Los que sí, evidentemente, son mis grupos de imparables, de los que os estoy comentando, mi madre. Y me he sentido muy aislada, como he dicho, pero es cierto que aunque eso fue muy doloroso, yo siempre tuve claro que no quería irme con el rebaño, que no quería hacer lo que estaban haciendo la mayoría de las personas. Y eso, aunque fue una gran fuente de dolor, también ahora me doy cuenta que fue mi gran tesoro, ¿no? El mantenerme ahí, el no dejarme arrastrar. Y bueno, en ciertos años de mi vida sí que un poco me dejé arrastrar por hacer lo que al final todo el mundo hacía, pero al final volví otra vez a mi esencia, ¿no? Y dije, vale, ya he visto las dos caras, efectivamente he confirmado que aquello que hacía todo el mundo y que yo no quería hacer, al final también lo hice, porque también tuve unos años de salir de fiesta, de divertirme hasta altas horas de la madrugada. Y sí, te sientes más integrada, pero al final las cosas llegan a su sitio, ¿no? Y yo ahora no hago todo ese tipo de cosas y es cuando más feliz me siento, cuando más realizada me siento, más plena, más todo, ¿no? Entonces, bueno, todos pasamos por diferentes fases, no está mal experimentar, pero la clave está en tener claro lo que uno quiere, no hacer las cosas simplemente por agradar a los demás, por sentirte integrada con los demás. A día de hoy puedo decir que físicamente, en mi entorno físico más cercano, no tengo muchos amigos, no sé si podría decir que tengo alguno de verdad, pero sí os puedo decir que en mi entorno más lejano, en mi entorno pues virtual, porque es como nos reunimos todas las semanas en mi grupo de imparables, sí que considero que son parte de mí, que son mi familia, ¿no? Porque conocen más intimidades mías, más de mi vida que todos mis familiares cercanos, y a excepción de mi madre, por supuesto, y eso me genera bienestar. Ahora entiendo que no necesito tener amigos porque todo el mundo tiene amigos o porque todo el mundo quiere salir a tomarse una cerveza o lo que sea, ¿no? Ahora soy feliz estando como estoy. Evidentemente, claro que me gustaría tener alguna persona de este mundillo aquí en mi entorno físico cercano, ¿no? Pero sé que cuando tenga que llegar va a llegar y no me preocupa como me ha preocupado años atrás, ¿no? Bueno, decías que no sabía si querían los demás escucharme. Aquí lo comparto, aquí lo dejo. De lo que sí me di cuenta es que cuando yo descubrí este mundo, el mundo del crecimiento personal, sabía que era el camino. Noté un cambio brutal en mi interior, en mi energía, en mi vitalidad. Me propuse encontrar mi propósito y eso fue lo que terminó de encenderme por completo, y una vez que lo encontré no he parado de formarme, de crecer, de ayudar a los demás y bueno, pues eso, de expandir eso que siento que es mi misión en esta vida y que me llena el alma y incluso ha sido difícil compatibilizarlo con mi trabajo anterior. Y aún así me di cuenta que a pesar de estar cansada por estar toda una jornada trabajando en algo que bueno, no me desagrada, pero descubrí que no era mi pasión, que no era mi misión, el hacer esto me cargaba las pilas y me hacía, incluso al acabar mi jornada de trabajo, tirarme hasta las 2, las 3 de la mañana ayudando a ciertas personas, ¿no? Y eso me demostraba que ese era mi camino, que tenía que seguir por ahí, por eso nunca lo abandoné y por eso sigo estando aquí, ¿no? Y os puedo garantizar que no ha sido fácil, que ahora quizás podéis pensar que esto que hago es ponerme aquí delante de una cámara, de hablar delante de más de 50 personas como estuvimos en el taller o ciento y pico personas como estábamos en el grupo al principio, que es sencillo, pero os puedo garantizar que no fue así, que siempre he sido una niña súper tímida, súper introvertida, que le costaba hablar en público, que le costaba horrores ser el centro de atención. Por poneros un simple ejemplo, mi madre siempre comenta, y lo he comentado con algunos de estas sesiones individuales, ¿no? Mi madre siempre comenta que cuando yo era una niña iba cogida de la mano de ellos y me preguntaban cuál era mi nombre, mi respuesta era esta. No era capaz ni siquiera de contestar con mi nombre. Y fijaros hasta qué punto era mi timidez, mi introversión, ¿no? Y bueno, por poneros otro ejemplo, yo cuando ya encontré al que hoy es mi marido y bueno, pensamos, ¿nos casamos, no nos casamos? Al final decidimos casarnos, pero os puedo garantizar que en mi interior salía la idea de no casarme por el simple hecho de no ser el centro de atención el día de mi boda. Era superior a mis fuerzas. Yo sabía que no lo iba a pasar bien, que eso iba a ser horroroso para mí, porque ya me había sucedido en otros acontecimientos no tan señalados, cuando me hacía un examen oral en la universidad, o cuando tenía que hablar en clase delante de todo el mundo, el cuerpo me temblaba incluso, era horroroso, ¿no? Pero me comprendí que la única manera de vencer los miedos es atravesarlos y hacer aquello que no nos gusta hacer. Así que me di cuenta que esa era la manera, que ese era el camino, y cuando uno va haciéndolo y superándolo, es como que
tu mente entiende que tienes que seguir por ese camino, que esa es la vía que te da felicidad, que te da crecimiento y que puedes ayudar a otros a superar eso que a ti te costó tanto y que con tu experiencia puede hacer que esas otras personas no estén tantos años como yo estuve anclada y paralizada y sufriendo por ciertas cosas, ¿no? Así que ese es el motor de mi vida, eso es lo que me mueve y por eso estoy haciendo este vídeo, porque creo que puede ser de inspiración, que no objeto de idolatría, ¿vale? Para que vosotros os agarréis en un ejemplo que es real, que fue difícil, que no fue fácil, pero que finalmente lo está superando o ha superado ya muchas cosas, ¿no? ¿Que me quedan muchas por superar? Por supuesto que sí. Mientras que estemos vivos, creo que todos los seres humanos vamos a tener retos y cosas pendientes de alcanzar, ¿no? Pero también es bonito, ¿no? El tener ese aliciente y de tener siempre algo, ¿no? Porque el día que no estemos creciendo habrá llegado el momento de desaparecer de este mundo terrenal, ¿no? El crecimiento es la felicidad, el progreso es la felicidad. Esa es mi creencia y por lo que he experimentado hasta ahora lo he confirmado, ¿no? Y cada vez que yo crezco me siento feliz. Cada vez que vosotros crezcáis y aunque sea duro, aunque cueste superarlo, hacedlo porque de verdad vais a ver que ahí es donde empezáis a sentiros bien, a sentiros en vuestra esencia y en felicidad, ¿no? Así que a hacer, pero hacer desde el interior, hacer que uno haga lo que tu interior te dice, lo que tu intuición, lo que tu alma te dicta, porque no se trata de hacer en el exterior, no se trata de conseguir cosas materiales, no se trata, que no es un impedimento, ¿no? Que se pueden conseguir cosas materiales y además sentirte bien contigo misma, ¿no? Pero yo lo que he descubierto es que la felicidad y el progreso, que es lo que me da la felicidad, nace de mi interior. Y el interior, lógicamente, se ve reflejado en el exterior, va unido. Pero alcanzar cosas materiales, que es lo que yo tenía al principio, no me daba la felicidad. Yo eso ya lo he comprendido, por eso no lo hago por alcanzar cosas materiales, tampoco las excluyo de mi vida, pero sé que es una consecuencia de mi crecimiento interior. Desde que comencé en el crecimiento personal, no lo he dejado y estoy convencida que no lo voy a dejar nunca, ¿no? Porque es lo que me ha sacado de ese mundo apático, de ese mundo gris en el que yo me encontraba, y sé que es el mundo que puede ayudarle a otras muchas personas a salir de esa muerte dulce en la que se encuentran, en la que me encontraba yo también. Así que espero que con este vídeo os pueda servir de inspiración, cogerlo como un mero ejemplo para hacer de vuestra vida algo diferente, algo que os saque de esa zona de incomodidad, de esa zona de sufrimiento en la que podéis estar pasando, ahora, porque se puede salir, igual que he salido yo, han salido miles de personas y vosotros también podéis hacerlo. Simplemente es que cojáis los recursos adecuados, los que os sirven a cada uno de vosotros, que no tienen por qué ser los mismos que los míos, y sobre todo no desistir, ¿vale? Si algo tengo claro es que en esta vida lo que más me ha ayudado a mí ha sido la fe. No la fe en el Dios católico que nos vendieron, sino la fe en esa energía, a mí me gusta llamarlo universo, porque si no hay fe en que se pueden conseguir las cosas, jamás las vamos a conseguir, y sobre todo, además de la fe, la imparabilidad, ¿no? Para mí ese concepto me lo enseñó Laín García Calvo, y creo que debe acompañarnos siempre, por mucho que deseemos algo, por mucha fe que tengamos en algo, si no tomamos acción y nos detenemos antes de que llegue el momento de haberlo conseguido, jamás lo conseguiremos. Así que para mí han sido dos pilares fundamentales, fe e imparabilidad. No parar de accionar hasta que termina y obtenemos el resultado que queremos. Así que aquí lo dejo, chicos, y nada, espero que os ayude esto que os he contado. Un saludo y perdonad por tantos minutos. Hasta luego.